Hola, ¿qué tal? Soy Arturo González de Araujo, socio director de González de Araujo Consultores. Bienvenidos a un episodio más de ABC de Empresas. Como han visto, hemos pasado por una serie bien importante de elementos fundamentales y pilares para tu empresa o para tu sueño, tu emprendedurismo o para aquel producto que quieras sacar o incluso ver si va mal. Seguiremos con ello y por eso es que el día de hoy no podemos dejar de lado la parte de marketing, publicidad, relaciones públicas y todos estos factores que tienen que ver con el público consumidor y que todos son diferentes y que todos nos confundimos. No es lo mismo las peras y las manzanas. Y por eso es que el día de hoy está con nosotros Quique Ortega, que es licenciado en diseño gráfico por la UIC y maestro de imagen pública por el Colegio de Imagen Pública. En septiembre de 2016 fue nombrado por la revista Warp como consultor en imagen top en México y su agencia, Lata de Ideas, con casi 15 años de experiencia en comunicación estratégica, ha tenido en su haber clientes como Aeromar, Televisa, Telcel, Best Day, PRI y PAN. ¿Qué tal? PRI ya hasta en inglés lo digo. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, ha sido estratega en imagen y comunicación para personalidades como David Patiño, el rector de la Universidad de Guanajuato, el doctor José Manuel Cabrera y el comediante Gon Curiel, creador de la marca turística CDMX y catedrático del posgrado de la Universidad de La Salle. Es colaborador del programa de televisión transmitido por Grupo Fórmula del prestigioso periodista Ricardo Rocha. Pues bienvenido, Quique, ¿cómo estás? Un gusto, Arturo, estar aquí en ABC de Empresas, un placer acompañarte y sí, vaya, hay mucho que platicar en torno al tema del marketing porque de verdad es algo que yo siempre le digo a mis alumnos, tú lo mencionaste en la semblanza, tengo el honor de ser catedrático desde hace muchos años en varias universidades y siempre les menciono a ellos que probablemente una de las primeras áreas que vuelan, que se pillan las empresas en contextos como el que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, es justo la nuestra, mercadotecnia, comunicación, publicidad, diseño gráfico. ¿Por qué? Porque muchos empresarios asumen que estas, áreas de expertise son cosas, pues digamos, menores, ¿no? Son cosas superficiales. Y no, porque si al final no inviertes en mercadotecnia, ¿cómo le vas a hacer para que la gente te conozca? Eso, evidentemente, pues, se convierte en un círculo vicioso donde pues, la empresa se puede ir a pique porque no te anuncias, ¿sale? Claro, pero la primera cuestión que estaría relevante, porque para muchos de nosotros que somos bastante neófitos de esto, es ¿qué es la mercadotecnia o para qué me sirve la publicidad? Y hay un montón de nombres que ahora usan, ¿no? O sea, que si marketing digital, marketing tradicional, publicidad. O sea, yo creo que ahorita lo primero que sería importante es ¿qué le digo al empresariado? ¿Qué tiene que hacer para que ese marketing, primero lo pueda identificar, ¿no? ¿Qué es? Mira, el tema de la mercadotecnia tiene pues poco menos de 100 años que se ha estudiado, digamos, de manera seria, ¿no? Todos, a lo mejor en el gremio más de comunicación de marketing, ubicamos un señor llamado Philip Kotler, que podríamos decir que es como el papá de la mercadotecnia, ¿no? Es un hombre que ha escrito muchos libros, hoy día todavía hay libros recientes sobre él, y él en algún momento definió a la mercadotecnia justamente como esta técnica para poder hacer que tu negocio sea un negocio que se vea, que la gente por lo menos empiece a ponerlo en el panorama y lo considere como una opción, digamos, de compra, ¿no? Poco tiempo después, Jerome McCarthy menciona un concepto básico y clásico de mercadotecnia, que son las 4 Ps, que algunas personas dicen que es algo obsoleto. Yo soy de la idea de que no, más bien lo que ocurre es que hay que actualizarlo a los nuevos tiempos. Las famosas 4 Ps que tienen que ver con precio, plaza, producto y promoción. Dicho tal cual en palabras en español, el producto o el servicio que cada uno de nosotros vendemos, el precio en el que decidimos ponerlo hacia el público, la plaza que implica en dónde vamos a estar físicamente ubicados para que nos compren, y por eso te digo que hoy creo que mucha gente cree que esto es obsoleto porque hoy ya no necesitas estar en un lugar físico, lo puedes hacer en internet. La plaza sigue siendo la misma, la única es que ahora ya no estás física y geográficamente en un lugar, estás digitalmente.
te encuentran en Mercado Libre, te encuentran en Amazon, pero sigues estando en un lugar, ¿no? Nada más que es un lugar virtual. Y la promoción, que es justamente la parte de mercadotecnia, donde hablamos de cómo hacer que tu producto sea relevante, que sea visible. Mucha gente confunde la palabra promoción como las promociones del 2x1 o el 3x2. El pilón, que en nuestra época, cuando éramos niños, se escuchaba, ¿no? Y tenías hasta unas estampitas. Y sabemos tú y yo qué es el pilón, somos población en riesgo, entonces quedémonos en casa. ¿No? Entonces, es chistoso cómo mucha gente confunde esto de la promoción como el 2x1, cuando en realidad la promoción es promocionar, hacer que la gente conozca tu producto o servicio. Y existe, y si me permites, Arturo, hacer una distinción en este punto, porque muchos de los empresarios que nos ven seguramente se lo están preguntando, es, a ver, ¿en qué momento me conviene más hacer mercadotecnia y en qué momento me conviene más hacer comunicación de mi negocio? La trata de ideas hace los dos, hace mercadotecnia y hace comunicación. Nosotros nacemos como una agencia, de hecho, de comunicación propiamente, y tiene que ver un poco con los fines que tú estés persiguiendo, que yo te diría que uno no exime al otro, los dos se complementan. La mercadotecnia lo que hace es que tu producto sea relevante, que la gente lo vea y diga, podría comprarlo. No sé si lo va a comprar, pero podría comprarlo. La comunicación tiene que ver con que tu marca sea una marca querida, una marca amada. Y por tanto, en el momento, somos seres humanos, podemos errar. Si en algún momento cometemos un error que nos pueda sumir en una crisis, ya muchos de tus invitados a lo largo de la historia de este programa han hablado de las crisis, pues si en algún momento nos toca estar en esos zapatos, que por lo menos gracias a una buena comunicación que ya llevamos haciendo tiempo atrás, podamos ser, digamos, menos juzgados de una manera más laxa, pues, que el público... ¿Es como la lealtad? ¿Perdón? ¿Es como una lealtad a la marca? ¿Lo que genera la comunicación es una lealtad a la marca? Vas construyendo la lealtad a la marca y vas construyendo lo que conocemos en un término a lo mejor muy gringo, el goodwill, ¿no? El que la gente realmente te vea como una persona o como un producto o como un servicio, que digan, pues mira, no son tan malos, ¿no? O sea, vamos a darles una segunda oportunidad. Cuando no se han preocupado por hacer una estrategia de comunicación correcta, viene una crisis y los tunden. Entonces, ser muy cuidadosos en este tema porque las dos cosas, mercadotecnia y comunicación, van de la mano y como lo estamos viendo, no son superfluas. Lo que pasa es que hay una confusión de hasta dónde llega una y hasta dónde llega otra. No, de hecho es súper sensible el tema mercadológico en términos como generales, desde la comunicación, toda la promoción y tal, porque aquí uno de los temas que acaba siendo fundamental es el para hacer hay que parecer, ¿no? Pero esta parte radica también en poder determinar el famoso arquetipo del cliente, ¿no? Y lo voy a poner en el primer programa, teníamos a Juan David Lamprea, que hablábamos de una cafetería, como buen colombiano había que hablar de cafetería. Y entonces, si yo me pongo a pensar en una cafetería fuera de una escuela, en la cual está súper bien montada, donde tus sillones son de piel churro wow, ¿no? Y donde además tienes máquinas italianas preciosas, y eso lo he llegado a ver, no se acerca ni Dios Padre. Y a lo mejor el precio del café es igual a la que está enfrente, que solo es una barrita de madera. Y la razón es que, eso lo viví empíricamente, es que decían, es que ese debe ser carísimo y yo solo quiero un café. ¿Cómo establecer efectivamente esa estrategia que para ti, como acabo de escuchar el claro, que es para ti muy obvia, para la mayoría de nuestros empresarios no lo es? Quiere verse súper bien, siempre quiere verse increíble, ¿no? A veces no sabe cómo, pero cómo poder hacer el match entre lo que está sucediendo en el servicio que tú ofreces de manera original a llegar efectivamente al público objetivo. Mira, lo que pasa es que no hay como tal una receta de cocina, es decir, el cómo, pues, toda consulta causa honorarios, como dicen por ahí, pero lo que tenemos que encontrar aquí es nuestro valor diferenciador. Yo creo que esa es la parte más complicada para casi todos los microempresarios en el mundo. Yo te diría que incluso hasta muchos de los empresarios grandes de repente no les queda del todo claro.
pones el ejemplo de la cafetería que me parece muy pertinente. Dicen, a ver, me esfuerzo, le meto un dinerito para que la cafetería quede de un modo digno, que quede muy bien, que la barra quede muy bien y todo, y la gente no va porque dicen es que va a ser un café caro. A ver, si esa es la percepción, que puede ser, ¿no? Que el café se ve muy caro y yo solo quiero un café, pues entonces haz algo para que esa percepción del café caro se justifique de algún modo y no solamente sea por la calidad del café. ¿Qué es lo que hace o lo hizo hasta antes de la pandemia Starbucks? Starbucks, no me dejarás mentir, Arturo, no sé si quien nos esté viendo, a lo mejor alguien difiera de lo que voy a decir, pero el café de Starbucks es bastante malo en términos de calidad de café, ¿no? Hay muchos cafés que son bastante mejores. ¿Qué es lo que ocurre? Que Starbucks no vende café. Y es un ejemplo súper trillado, por ahí muchas escuelas de comunicación casi hasta prohíben ya el ejemplo porque todo el mundo lo dice, pero me parece muy pertinente. A ver, es que Starbucks no vende el café, vende una experiencia, vende la experiencia que tú llegues a pedir el café y te pregunten tu nombre. ¿Cuántos negocios te preguntan tu nombre cuando entras? Pues salvo los restaurantes donde te ponen una lista de espera para que te den una mesa, pues ninguno, ¿no? Aquí y si es apellido, peor, porque entonces es González todos. Exacto, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Digo, aunque te escriban mal tu nombre, por ejemplo, los Starbucks, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado ahí personas que ponen mal su nombre? Pero vaya, por lo menos tuvieron la intención de saber quién eres y de prepararte tu café. Es decir, te preguntan, a ver, ¿lo quieres con crema batida? ¿Lo quieres con chispas de chocolate? ¿Lo quieres con doble azúcar? ¿Lo quieres con no sé qué? Entonces, te dan una variedad de opciones que personalizan el producto y luego entonces tú puedes sentarte en alguna de las muchas mesas que hay ahí en la cafetería y te puedes estar ahí toda la tarde con un solo café. Es más, podrías ni siquiera comprar café y nadie te puede correr, por lo menos así lo indica el manual de la marca. ¿Cuál es la idea? Ellos lo que están vendiendo es una experiencia. El hecho de que tú estés ahí, te sientas como en tu casa, puedas estar trabajando. Lo que algunas personas dicen, por lo menos en Starbucks de Estados Unidos, que ahora con la nueva normalidad, con todo lo que estamos viviendo, van a seguir vendiendo una experiencia, pero va a ser una experiencia distinta. Los Starbucks, por ejemplo, ahora van a tener cubículos donde tú vas a poder trabajar y estar ahí tomándote tu café, pero con una sana distancia, un bloque entre mesa y mesa, para que no tengas el riesgo de que alguien te contagie de este bicho llamado COVID-19. Entonces, si nos damos cuenta, en realidad el café es lo de menos para Starbucks. Regresemos al ejemplo de la cafetería local. ¿Qué está haciendo ese microempresario, ese emprendedor, para que la gente justifique en su cabeza que el café, ok, es caro, pero entonces a cambio de eso caro estoy obteniendo esto otro? Eso es justamente lo que muchos emprendedores no les queda de repente muy claro. Y te lo digo así tal cual, Arturo. Realmente yo me doy cuenta que muchos emprendedores se quedan con la idea de el precio y ya, ese va a ser mi diferenciador, voy a ser barato. Créeme que hay un montón de negocios que la gente no repara en los gastos que tenga que hacer siempre y cuando el producto valga la pena. ¿Por qué estamos dispuestos nosotros a pagar $500,000 o más por un automóvil cuando en realidad el producto te lleva y te trae? Pues es lo mismo que puede hacer un Aveo o un Chevy. ¿Por qué tendríamos que pagar $500,000 o más por un automóvil? Por lo que simboliza. Por todo el equipo que trae. Por todo lo que la gente va a decir cuando me vean en ese automóvil. Y por eso vemos gente en Ferraris y por eso vemos gente en Bentleys. Pero eso es lo que los grandes empresarios han entendido muy bien y creo que tendríamos que reconocer los microempresarios en poder repetir. ¿Y cómo entonces, efectivamente, como empresario, cuando hemos estado viendo en todo este bloque que una de las cuestiones que es más difícil es de medir, ¿no? Y entonces hablábamos que la planeación con Juan David Lamprea, ¿no? Y cómo se puede hacer. Veremos en otras entrevistas que preguntaremos cómo consideras costos, ¿no? Y entonces cuál es tu porcentaje de rentabilidad y cuánto vendiste, etcétera. ¿Cómo poner ese balance y dónde te puede poner un CEO a una agencia de mercadotecnia? Porque es evidente que es uno de los pilares para cualquier producto o servicio el que la gente recuerde el producto, porque si no, pues no puede ni siquiera comprarlo. O sea, si no te tiene en la cabeza, ¿cómo te va a elegir? ¿No? O sea, así de rápido, ¿no? Si te mueves, no sales en la foto para acabar. Pero en ese sentido, es
¿cómo entonces, si yo mido al de comercio, al área comercial, yo mido al área hasta legal, cuántos juicios ganó, no, mido al área de contabilidad, cuántos impuestos estoy pagando y si voy al día, etcétera? ¿Cómo podemos explicarle a un emprendedor, a un microempresario, que debe gastar y cómo lo va a medir para que efectivamente el área de mercadotecnia pues pueda ser esa área donde, como bien dices, no se pillen al principio de una crisis, ¿no? Mira, lo que pasa es que depende mucho de los objetivos que tengas tú específicos por los cuales estás contratando un servicio de mercadotecnia o de comunicación o de publicidad en muchos de los casos. Yo te diría que falsamente muchas personas creen que el único y particular objetivo es simplemente vender más. Y muchas de las veces ni siquiera es eso. Yo conozco muchos negocios que lo que buscan es simplemente tener recordación, que es exactamente lo que tú acabas de explicar. A ver, ¿cómo le hago para que la gente recuerde mi producto, recuerde mi servicio? Bueno, pues tengo que estar constantemente poniéndoles un anuncio, poniéndoles la palabrita, el logotipo, algo, hasta que la gente se acuerda. El caso de Gandhi es un caso interesante, por ejemplo, ¿no? Gandhi, pues es una librería que tiene, pues, ¿qué te gusta? 50 años tal vez, Arturo, quizá más, ¿no? Y sin embargo, la imagen corporativa de Gandhi, ¿cuánto tiempo tiene que la recordamos? El amarillo con morado, no más de 10 años, ¿no? Es una cuestión ahí muy interesante porque hasta que entró un equipo más joven, con una visión distinta, dijeron, ¿cómo le hacemos para vender algo que en México cuesta trabajo vender, que son libros? La gente no lee en México. La gente no lee nada, o sea, creo que ni el Condorito lee. Nada más no lee el blog de internet, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo le hacemos para vender eso tan complicado? Bueno, pues vamos a volver entonces de algún modo sexy, si lo quieres ver así, a lo mejor hasta casi curioso, la venta de la marca Gandhi. Es decir, que cuando tú necesites un libro, no te va a vender libros, te va a vender una marca. Quiero que cuando tú pienses en que tus hijos necesitan un libro para la escuela, vayas a Gandhi. No pienses en otra librería más que Gandhi. Y eso lo logramos con el tema de la recordación de la marca. Es decir, si tú te das cuenta, la venta viene en un segundo nivel. Lo primero es el posicionamiento y que la gente te recuerde. Pero ojo, esto no se da de la noche a la mañana. Esto es un proceso que además, como bien decía Fox en su momento, a lo mejor lo decía en otro contexto, pero no podemos cambiar de caballo a la mitad del río. No cambies una estrategia o una táctica a la mitad del camino. O sea, tú síguete pensando que el objetivo es que la gente te recuerde. ¿Se puede medir? Sí. Las mediciones en caso de marketing, por ejemplo, son muy caras en ese sentido de recordación, porque tienes que hacer encuestas, y las encuestas pues no son baratas. Vaya, habrá que cotizar a un consulta a Mitofsky cuánto sale cada encuesta que aplica, pues no salen menos de 100, 200 pesos cada encuesta, ¿no? Entonces, a lo que voy a decir, sí se puede medir, pero lo podemos medir en otras formas. Los medios digitales hoy nos han permitido esto. A ver, ¿qué tanto, por ejemplo, la gente te recuerda en Facebook? Bueno, pues entonces hay una pauta específica dentro de Facebook que sirve para lo que conocemos como brand awareness, es decir, recordación de la marca. O sea, el mismo Facebook, al momento de meter una pauta y estar constantemente metiéndola a lo largo de 6 meses, 7 meses, 8 meses, tú tomas todos esos números y entonces es, a ver, ¿qué nos dijo Facebook? De manera mucho más fácil y rápida y con menos costo de recordación de la marca. Pero aquí, perdón que te interrumpa, Enrique, porque creo que la mayoría de los perfiles y sectores del empresariado nacional, al menos de lo que nos demuestra y ahora con la pandemia peor, ¿no? Es precisamente, y ahí me quiero detener en la publicidad digital, ¿no? Y que aparte en eso eres un experto. Y creo que esta parte, Internet está lleno. O sea, ya es una sobreoferta. O sea, si quieres un clip, o sea, resulta que el teléfono ya te escuchó y entonces no puedes abrir ninguna red social sin que te aparezcan 60 formatos de clips, ¿no? Y marcas y precios. Y entonces ahí resulta que lo que era innovador en su momento ahora no solo está hundido en un millón de cosas, ¿no? Y en ese sentido si tú en lo particular consideras que todos los negocios deben estar en un medio digital y cómo diferenciarlos para que cualquier director, insisto, de todos los que nos ven, o emprendedor que está poniendo esa cafetería fuera de la escuela, ¿no? ¿Cómo lo va a poder jalar? ¿Qué es lo que debe hacer para que no te gaste? Porque te llega información todo el día.
métete a Google Ads y pon 10 pesitos, ¿no? Y entonces ahora resulta que se hace subasta, entonces cuando tú pones la tarjeta de crédito te llegan pues 20,000 pesos y no te habló ni Dios Padre, ¿no? Y entonces para muchos de los que quieren ser autodidactas acaba siendo frustrante, ¿no? Claro. Mira, lo que pasa aquí en este caso, Arturo, es que sí se requiere la ayuda de un profesional. Falsamente la gente cree que, primero, las redes sociales son gratis, es decir, que basta simplemente con estar en Facebook y ya solito las cosas van a funcionar. Como tú bien lo dices, pues al final hay mucha competencia, entonces, ¿por qué te tendría yo que seguir a ti? Volvemos al asunto de los objetivos. A veces primero te tienes que posicionar para luego hacer que la gente tenga ese call to action, es decir, que te empieces a seguir y luego después te considere como una opción de compra. Yo lo que te diría es primero acudir a la asesoría de un profesional que le sepa realmente a todo esto y que cada una de las inversiones que tú hagas en términos de publicidad digital, de medios digitales, realmente sirva en términos de corto, mediano y largo plazo. Internet no es inmediato, a pesar de digamos, de la herramienta que es, tú das un clic y en Google encuentras cualquier cantidad de resultados. La realidad es que para los empresarios, al revés, cuando ellos son los que ponen la publicidad, es un proceso similar a la publicidad tradicional de la que tú hablabas al principio del programa. Tú ponías un espectacular en el periférico o en cualquier calle importante y no necesariamente en ese momento la gente te hablaba, de entrada porque no había celulares, entonces tenían que esperarse a llegar a la casa a ver si se acordaban del nombre de la empresa y luego entonces anotar el teléfono y marcar. Era un proceso muy lento. Con Internet pasa un poco lo mismo, aunque parezca que no, porque es muy inmediato. Internet tú tienes que estarle recordando a la gente que ahí estás. Por eso es que cuando tú buscas un clip, a cada rato te marcan 45 publicidades de personas que venden clips, pero pues al final a lo mejor simplemente buscaste clips porque tus hijos estaban buscando la historia del clip. Bueno, eso Google no lo sabe. Pero en el momento en el que tú sí necesites clips, de todos modos vas a seguir haciendo búsquedas y te van a seguir apareciendo publicidades. ¿A qué voy con todo esto? Constancia. Siempre tienes que estarte publicitando. Coca-Cola lo entendió hace como 10, 12 años más o menos de una manera bastante chistosa, como hicieron el experimento. ¿Qué pasa si me dejo de anunciar? Soy Coca-Cola, pues todo mundo me pide. Si yo me dejo de anunciar, de todos modos mi producto se vende. Oh, sorpresa, ¿qué descubrieron? Ya hablo de Coca-Cola México. Descubrieron que en el momento, en los 6 meses que se dejaron de anunciar, sus ventas empezaron a irse a pique. Y es Coca-Cola, ¿no? Y tú dices, ¿pero cómo? Pues si soy Coca-Cola. Sí, pero es que tienes que estarle recordando a la gente que ahí estás. Si no, la gente te olvida, justo por la cantidad de competidores que tienes detrás. Pero entonces, imagínate, estaríamos pensando que si 8 de cada 10 empresas truenan en el primer año, por diferentes razones, ¿no? Planeación, costo, y algunos elementos exógenos que evidentemente pues, no están al alcance de nadie. El pensar en un tema como estos me sabría hiper caro. ¿Cómo le hace el empresario que está, el empresario, si bien hablas de Coca-Cola o hablas de Starbucks y tal, pues bueno, tienen un budget muy claro, un presupuesto muy específico y tal. Pero cuando yo en mi oficina veo que llega gente aquí que, por ejemplo, está metiendo su dinerito para hacer un edificito, ¿no? Y el edificito, pues es sus ahorros más la deuda. O sea, no es saqué la cartera, ¿no? Y fui y me compré esa Coca-Cola y pues bueno, me costó 10 pesos y listo, sino que un proyecto que para efecto de construcción puede ser muy bajo, que es la compra del terreno y el resto es a punta de deuda, ¿no? Resulta que el posicionamiento de la marca de mi empresa y de mi constructora, pues posiblemente no tengan ese budget, ese presupuesto para hacerlo. Y estás hablando de un negocio grande, o sea, porque con una construcción de estas puede costar 50 millones de pesos o 30 millones de pesos. Y esos no les alcanza. Entonces, ¿qué tanto más para las que están poniendo esa taquería, que le están metiendo todo su impulso y sus ganas al mobiliario y tal? ¿Cómo buscar ese balance? O si de plano, si es a tan largo plazo, ¿todo es para todos la mercadotecnia?
Mira, la mercadotecnia tiene que estar adecuada, pues cada quien a su nivel, ¿no? Es como un traje a la medida, digamos. No porque a Starbucks le funcionó mercadearse de cierta manera, a ti te va a servir como cafetería local mercadearte igual, ¿no? Tenemos que, por eso insisto en la recomendación de acudir siempre con personas expertas. Yo creo que aquí, al final, Arturo, también, y alguno de tus invitados en alguno de los programas pasados de ABC de Empresas lo mencionó. A ver, cuando tú vas a poner una empresa, tú tienes que tener un capital suficiente, digamos, no solamente para pagar los gastos operativos de la empresa, sino también para tu vivir. Muchas de las veces cuando se trata de una empresa mediana, pues pides un préstamo. Dentro de esos préstamos o dentro de ese capital tiene que estar considerado por lo menos el presupuesto para mercadotecnia de, yo te diría, mínimo 1 año. Es más, algunas personas hablan, algunos expertos dicen mínimo 2 años. No sé si yo me iría tan alto en ese sentido. Pero lo que voy con esto es, si la mercadotecnia es un traje a la medida que tienes que hacer y que tienes que hacer al nivel. Tú preguntabas hace un momento, ¿qué pasa si los negocios no todos tienen que estar en Internet? Pues yo te diría que 90% de los negocios sí, hay un pequeño 10% a lo mejor que no, pero Internet vino a reducir un poco los costos. Antes te costaba un espectacular en periférico a lo mejor 200,000 pesos, pues a lo mejor esos 200,000 pesos los puedes invertir, en lugar de en un espectacular, los inviertes a lo mejor en 1 año de publicidad en Google. Y a lo mejor los resultados son los mismos, pero ya tuviste 1 año de publicidad. Entonces, antes estabas atado a la televisión, a los espectaculares y a los medios tradicionales. Hoy tienes un medio un poquito más accesible, pero que, insisto, y bien lo citaste, con tan grande competencia que hay, pues eso no significa invertirle 3 pesos. Es tener un presupuesto y un capital adecuado a las necesidades. La taquería tiene que saber, a lo mejor, si aspira a venderle solamente a la gente del barrio, pues a lo mejor no mete medios digitales, a lo mejor mete un sistema de volanteo en la zona donde simplemente le da a entender a la gente, oye, aquí estamos, y cómpranos porque ya estamos. Y que además su cliente es el de la esquina, ¿no? O sea, no tienes un tema, o sea, en propiedad industrial está muy en desuso, pero existe una figura que se llama nombre comercial y no es a nivel federal como las marcas, ¿no? Sino que es el ámbito del público efectivo. Entonces, si tú puedes acreditar que es una cuadra, tu nombre comercial tiene la protección de una cuadra. Es muy interesante el sistema, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido debe haber una consistencia y una concordancia entre el negocio y la agencia, ¿no? Y en ese sentido, para poder terminar con esto, porque la mercadotecnia es altamente compleja y en los tiempos de hoy, pues, ¿no? ¿Cuál podría ser tu mejor consejo para todas aquellas personas que nos están viendo? Mi mejor consejo tiene que ver con, de verdad, mercadeen sus negocios, o sea, no crean que todo va a llegar por ósmosis, porque Dios Padre nos hizo que pusiéramos el negocio y ya mágicamente va a llegar. Por ahí en Netflix vean una película que se llama The Founder, ¿no? Que es la historia de la persona no que fundó McDonald's, sino la persona que hizo grande a McDonald's, ¿no? Y que es con Michael Keaton, estuvo hasta nominada al Oscar esta película, y te habla de un par de dos hermanos que tenían un pequeño negocio de hamburguesas que construyeron un buen sistema, que es la creación de la comida rápida, pero que le tenían miedo a crecer. Y entonces llega el personaje de Michael Keaton, que interpreta a Ray Kroc, que dicho sea de paso existió este señor, y dijo, les voy a crear un plan para franquiciar, ¿no? Y cómo, de algún modo, aún, insisto, el señor poniendo franquicias en distintos lugares de Estados Unidos, el señor seguía teniendo deudas y tenía, no recuerdo cuántos restaurantes en 17 ciudades de Estados Unidos y seguía teniendo deuda, pero es justamente hasta un punto de equilibrio después de cierto tiempo donde se empezó a considerar una ganancia. Insisto, restaurantes en 17 ciudades, pues no son pocos, y aún con deuda. Entonces, imagínense nosotros los microempresarios, pues el capital que debemos de considerar para que realmente esto tengamos la mercadotecnia considerada, la parte financiera, los impuestos considerados, que pues tú bien lo dices, Arturo, siempre debemos de considerar al gobierno como un socio y no como no le quiero pagar impuestos, sino como un tercer socio, ¿no? Todo eso lo tenemos que tener considerado en nuestro capital. Si no se cuenta con ello, corres el riesgo no de afectarte a ti, afectar incluso a tu familia, porque pues
las colegiaturas no se pueden ir al negocio. El pago del coche, la mensualidad no se puede ir al negocio. O sea, si no tenemos realmente ese dinero, pues mejor esperamos ahorrar un poquito más o pedir un tiempo más para pedir un préstamo y entonces sí poder tener el capital suficiente para mercadearnos. Es importante, es necesario, reitero, es tanto la mercadotecnia como la comunicación son dos elementos para que la gente te quiera y luego entonces te compre. Si no lo hacemos, aunque tengamos un productazo, no va a servir de absolutamente nada todo el esfuerzo. Muy bien, Quique, pues muchísimas gracias. Una última pregunta que le he hecho a todos mis invitados en este blog. ¿Cuándo saber que un proyecto fracasó y cómo afrontarlo? Yo creo que historias de fracaso tenemos todos, ¿no? Por ahí hay una serie de conferencias tipo TED Talk que se llaman Fuck Up Nights, donde los empresarios, en lugar de hablar de sus éxitos y decir soy el mejor y el más fregón, dicen mi historia de fracaso. Y hay muchas historias bien interesantes. Leí hace poco que hasta Carlos Slim ha tenido fracasos importantes. Uno de ellos, por ejemplo, fue el Globo, ¿no? Algún día de la historia del 2000, de principios de los 2000, Carlos Slim fue dueño del Globo y no le funcionó. Porque ¿qué sabe Carlos Slim y su gente de pan? ¿No? Entonces se lo tuvo que vender al que sí sabe de pan en México, que se llama Bimbo. Entonces, historias de fracaso yo creo que hay muchas. La situación aquí es entender cuando tu proyecto, uno, no te está gustando. Dos, de plano, después de todo el esfuerzo, nomás no funciona. La gente no va a tu negocio, la gente no se acerca. A lo mejor hay algo mal por ahí, a lo mejor lo que está mal eres tú, o es tu modelo de negocio, o es tu producto, ¿no? Y luego entonces también es persistir. O sea, el empresario no deja nunca de ser empresario aún con un fracaso. Donald Trump, aunque nos lo odiemos al señor por todo lo que ha pasado, el señor ha estado 2 veces en quiebra y ha rescatado sus negocios, pero porque siempre ha estado persistiendo y siempre está buscando que su negocio, aunque no sea lo mejor es en ese momento, pero 2 años o 3 años después, el negocio funcione. Entonces, tenemos que saber detectar cuando el negocio no va bien, cuando la gente, aún con la mercadotecnia y todo, no está llegando, qué es lo que está pasando, hacer un ejercicio de introspección y, reitero, persistir. Porque pues la persistencia, pues gracias a ello tenemos al presidente que tenemos, no nos guste o no, pero pues ha sido un tipo bastante necio y pues ahí está que la necedad a veces da resultados. Claro que sí, pues Quique, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperaremos, por supuesto, que nos sigas acompañando en toda esta serie de capítulos de diferentes puntos de vista que tenemos en ABC de Empresas y como siempre ha sido un placer platicar contigo. Gracias a ti, Arturo, y gracias a todo nuestro auditorio que nos está viendo. Muchas gracias a todos los que hicieron posible un capítulo más de ABC de Empresas. Gracias a todos los que nos acompañaron y esperamos verlos a la próxima. Soy Arturo González de Araujo, socio director de González de Araujo Consultores. Muchas gracias y hasta la próxima.